El concepto no es sencillo. Neurotecnologías. Pero ya intuimos que hay una conexión, lo más profundo de nuestro ser, del cerebro y la tecnología. Hablamos de crear alucinaciones, pero de una forma como nunca antes siquiera se había imaginado. Y esto empieza con humildes ratoncitos. José Manuel nos va a hablar de cosas que se están experimentando. Él las conoce, yo no las conocía, ustedes seguramente tampoco. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo empezó todo esto? Bueno, dentro de las neurotecnologías tenemos un tema del que se suele hablar más a menudo, que son las interfaces cerebro-máquina, pero yo de lo que vengo a hablar hoy es de otro tipo de neurotecnología que se conoce como optogenética. Optogenética. Optogenética, que es una combinación del uso de la luz y terapias génicas. Básicamente se trataría de esto. Esta técnica nace en 2005 aproximadamente y es fruto principalmente del trabajo de 3 investigadores de Estados Unidos. Karl Deisseroth, de la Universidad de Stanford, Ed Boyden, del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y Gero Missenboek, de la Universidad de Oxford. O sea, estamos hablando, Iker, de eminencias. Claro, 3 universidades de las 5 mejores del mundo en cualquier ranking que mires, ¿no? Y bueno, este descubrimiento es, sin duda, no me cabe duda, es un descubrimiento de los que valen un premio Nobel. Ya Francis Crick, de los famosos Watson y Crick, de la doble hélice del ADN, los descubridores de la doble hélice, ya adelantaban que era posible quizá activar o inhibir neuronas utilizando la luz o cualquier otra fuente de energía. Es decir, la idea no era nueva. La novedad de estos investigadores es que hallaron el modo de hacerlo. Y lo hicieron a través de unas proteínas que no tenemos de manera natural en el cuerpo, sino en otro tipo de organismos. Concretamente en microorganismos, como por ejemplo las clamidomonas, que son unas algas unicelulares, o por ejemplo unos organismos parecidos a bacterias que se llaman arqueas. Estos organismos fabrican unas proteínas que se llaman opsinas, que son la clave de toda esta historia. Las opsinas. ¿Por qué son importantes? Porque son sensibles a la luz. Entonces, en 2000 y poco se descubrió que estas algas y estos microorganismos reaccionaban a la luz gracias a estas proteínas. ¿Y eso se emplea de alguna manera? Exacto. ¿Con pacientes que serían ratones? Claro, lo que se hace para es experimentar con algo. Claro, lo que se hace es que estas proteínas al final salen de la síntesis a partir de la información del ADN. Las proteínas salen de ahí. Entonces, lo que se hizo fue coger trocitos de ADN de estos organismos e introducirlos en neuronas del cerebro. Pero aquí viene lo interesante. A diferencia de otro tipo de técnicas más invasivas, como por ejemplo la estimulación con electrodos, que además activa áreas enteras del cerebro, este tipo de técnica actúa de una manera muy selectiva sobre las neuronas. ¿Inhibes o activas neuronas muy concretas? Sí. Y esto es porque no todas las neuronas del cerebro son iguales. A veces tenemos a pensar en una típica imagen de una neurona, ¿no? Con un cuerpo, un axón, etc. Y que es todo lo mismo. Claro, pero hay diferentes tipos de neuronas en el cerebro. Y además unas activan y otras inhiben otras neuronas. Todas funcionan igual. Entonces, estas diferencias son aprovechadas por estos científicos para introducirles el ADN dentro del núcleo, y a partir de ahí estas neuronas fabrican proteínas sensibles a la luz. Una vez lo incorporan a su ADN, ya son de su ADN, y lo incorporan a la membrana de las neuronas, que es donde se produce la transmisión nerviosa. Entonces, una vez tenemos eso, basta con introducir un dispositivo que emite pulsos de luz en la cabeza, a la altura del cuero cabelludo, algo poco invasivo. ¿Un electrodo habitual? Un electrodo. ¡Ping! ¿Y qué va a pasar? Y una vez tenemos eso, ya está. En cuanto emitimos pulsos de luz, podemos intervenir, podemos activar o inhibir determinados tipos de neuronas concretos que a nosotros nos interesa activar o inhibir. Bien. Inhibiendo o activando, con un simple pulso de luz, de alguna manera, estas neuronas concretas, ¿se produce qué? Se puede producir, la ventaja de esta técnica sobre todo es que podemos controlar el comportamiento y las sensaciones y los pensamientos de manera potencial. Es decir, todavía... El sueño que se ha perseguido tantas veces de el control del cerebro, ¿no? Exacto, el control absoluto. No, ahora mismo, a día de hoy, no es posible el control absoluto, pero es hacia lo que seguramente vamos. ¿Qué se ha conseguido? ¿De qué experimento me gustaría hablarte? Pues es un experimento que se publicó en julio de 2019, hace unos pocos meses, y precisamente lo lideraba uno de estos investigadores de los que te he hablado, de la Universidad de Stanford. ¿En qué consiste el experimento? En que los ratones, de alguna manera, consiguieron ver imágenes que no estaban. ¿Cómo? Se dice pronto, ¿eh? Sí. Los ratones veían cosas que no estaban ahí. Que no estaban ahí. ¿Cómo? Pues muy fácil. Se les entrenó para ver 2 tipos de imágenes. Unas eran unas barras verticales y otras unas barras verticales y otras horizontales. Se entrenó a los ratones para beber agua cada vez que veían las barras verticales. Y mientras se veía qué neuronas se activaban cuando estaban viendo esas barras verticales. Después de eso se retiraron las imágenes y mediante la técnica de la optogenética, con pulsos de luz, se activaron justo esas mismas neuronas. ¿Qué pasó? Que los ratones sin imagen presente
bebían agua, exactamente lo mismo que hacían cuando estaban viendo las barras verticales. Estaban viendo algo que no existía. Estaban viendo, muy probablemente estaban viendo esas barras verticales de alguna manera, aunque el estímulo externo no estaba presente. Bueno. Todavía si cabe, más espectacular. Mirad, el vídeo comienza así. El muchacho, pues, empieza a observar algo, gira la cabeza, algo que está alrededor de él, da vueltas e incluso levanta la mano como intentando apuntarlo con el dedo. Mirad, 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 pero es como que entrara en otra dimensión, pierde la noción del lugar donde se encuentra y cae literalmente a las vías del tren. Claro, imaginad que estos vagones y el punto donde ha caído ha hecho de él carne picada, prácticamente. Es que activando una o muy pocas neuronas podemos desencadenar alucinaciones visuales más bien complejas de manera potencial, ¿no?, en el ser humano. Y todas las consecuencias que esto tiene para todo el tema de los sueños, por ejemplo. Por ejemplo, una alucinación puede generar terror, puede asustar. En estos experimentos hemos visto cómo los ratones se asustan respecto a las visiones que aparecen. Efectivamente. ¿Qué ha pasado? Pues te agradezco que me lo preguntes, porque no solamente se ha conseguido alucinaciones de tipo visual, sino, como muy bien dices, se ha conseguido que ratones salieran huyendo despavoridos ante una amenaza que no estaba, como ratón, una velocidad impresionante. También se ha conseguido alucinaciones de tipo olfativo. Como si escucharan, por ejemplo, José Manuel, un gato, ¿no?, entre comillas, sí, para hacerlo sencillo. El ratón está tranquilamente, no hay gato, no se pone ningún sonido de gato, pero él oye el gato y sale corriendo. Exacto, y él sale huyendo. Es que no se sabe muy bien de qué, pero sale. Es brutal. Sí. These videos do not appear to be a hoax. And if they are not a hoax, then what is this? Que hay un ratón y un grillo. El científico manipula el cerebro del ratón puntualmente. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa ahí es que en el vídeo se ve perfectamente cómo en la misma jaula están un ratón y un grillo ignorándose mutuamente tan tranquilamente. Al fin y al cabo, los grillos no forman parte de la dieta habitual de los ratones, y en el momento en que se enciende el pulso de luz azul, que es la luz que activa las neuronas, el ratón inmediatamente se convierte en un depredador implacable. Va a por el grillo y hasta que no lo atrapa y no le pega un mordisco, no para. Y es automático, es en el mismo momento. Con un clic, de alguna manera. Se ve perfectamente en las grabaciones cómo esto ocurre de un momento para otro en cuanto se enciende la luz. Activación de la agresividad, sí, o del hambre. Sí, esto ocurre principalmente en un centro del encéfalo, que es la amígdala, que es donde están, entre otras cosas, es el centro de las emociones y también del comportamiento agresivo. Entonces, digamos, atacando o activando esas neuronas de la amígdala, el ratón sale disparado por el grillo. Me estoy hablando, José Manuel. ¿Has visto? Como una baja en su frecuencia vibratoria.
Es decir, como si la persona entrara en un trance momentáneo, para que se entienda, como si estuviera hipnotizada. Bueno, ese es el momento ideal para programarle órdenes que después van a quedar grabadas en el cerebro y las personas lo van a interpretar como ideas propias, no inducidas, sino propias. Y si esas órdenes incluyen salir a matar, va a salir a matar. Por eso que en el año 23 y en el año 24 vamos a ver cosas que nunca vimos, que aparentemente no tienen explicación, aunque sí la tienen, y eso es lo que están preparando con las luces azules. Están entrenando a los cerebros para que cuando reciban una determinada señal hagan lo que la programación les indicó. Esa programación queda dormida en el cerebro. La persona no sabe, no tiene forma de darse cuenta que está programada, porque esto actúa sobre la parte inconsciente. Cuando recibe esa señal, entonces se va a poner en marcha el mecanismo y la persona va a hacer, sin analizar, sin pensar, sin cuestionarse, va a realizar la orden que le fue impuesta.